Buenos días. Hoy en matemáticas vamos a seguir con el teorema de Pitágoras y en este caso lo vamos a utilizar para calcular uno de los catetos. Si recordamos, uno de los catetos eran los lados menores de un triángulo rectángulo, cualquiera de los dos. ¿Vale? En el vídeo anterior ya vimos cómo calcular el lado mayor, que también llamábamos hipotenusa, y en este nos vamos a centrar en cómo calcular uno de los otros dos. Aquí tenemos la regla de nuevo, que es muy parecida a la que vimos cuando calculamos la hipotenusa. Solo cambiaría este paso de aquí que he señalado con una flecha. Lo de siempre lo podéis parar. Os recomiendo que la tengáis copiada por si la necesito a la hora de resolver cualquier problema. No tengo que estar buscando el vídeo, sino que la tengo ahí y no me distraigo, ¿vale? La explico y luego vemos un ejemplo. El primer paso, como he dicho, todo o la mayoría de lo que está sin señalar en el paso 4 es repetido de lo que vimos para el cálculo de la hipotenusa. Veis que aquí tenía 6 pasos y la nueva tiene 7 porque estoy añadiendo este paso en medio. ¿Cuáles eran los pasos? Los repaso brevemente. El primero, dibujar el triángulo y etiquetar cada uno de los lados. Recordamos que no hace falta que el triángulo esté exactamente dibujado a escala, sino que con que sea un esquema que me sirva para hacerme una idea, me sirve. Y etiquetar cada lado es poner la H donde vaya la hipotenusa, C1 y C2, C1 y C2 donde vaya cada uno de los catetos. El segundo paso, escribir la fórmula del teorema de Pitágoras. Yo sé que hay una fórmula que a lo mejor habéis visto algunas veces, o en libros, o en otros vídeos, o porque os la haya enseñado alguien, vuestro hermano mayor o alguien, que es una fórmula con una recta. Normalmente suele ser c al cuadrado igual a al cuadrado menos b al cuadrado, o si lo hacemos con la notación que estamos utilizando nosotros, cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Sé que existe esa fórmula, pero para evitar tenernos que aprender una fórmula para la hipotenusa y otra para el cateto, lo que vamos a hacer es utilizar exactamente la misma fórmula, ¿vale? La fórmula que ya teníamos del otro día, que es la de hipotenusa al cuadrado igual un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. Y así simplificamos y no nos tenemos que aprender tantas fórmulas. Utilizamos siempre la misma y además en los problemas también nos va a ayudar porque no tenemos que decidir qué fórmula utilizar. Como tenemos una fórmula, pues esa utilizamos. Vale, escribimos la fórmula, sustituimos los datos, que en este caso vamos a tener como datos la hipotenusa y uno de los catetos. Y el otro cateto será el que no conocemos. Pues bien, ese cateto que no conocemos lo despejamos. Como manejamos el álgebra súper bien, pues despejamos ese cateto y repetimos el mismo procedimiento que cuando buscábamos la hipotenusa. Hacemos las cuentas en el lado en el que ya solo nos quedan números, calculamos la raíz cuadrada y escribimos la solución. ¿Vale? Esos tres últimos pasos vuelven a ser los mismos. Como veis, lo único que he cambiado ha sido este paso. ¿Y por qué lo he cambiado? Porque en el anterior, en el de la hipotenusa ya estaba despejada. Entonces no tenía que despejar nada. En este, como el cateto no lo tengo despejado, sí que lo tengo que despejar. ¿Vale? Vamos a verlo en un ejemplo en el que de nuevo os he ido marcando con el circulito en verde cuáles son cada uno de estos pasos. Entonces el 1, dibujo el triángulo y etiqueto cada lado. Dibujo el triángulo, rectángulo, en el que pongo ya la información que me dice el problema. El problema me dice, calcula el otro cateto de un triángulo cuya hipotenusa mide 26, por eso en este le he puesto 26, el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa, y uno de sus catetos mide 24. Pues a este le he puesto 24 y este no lo conozco, o podría haber sido al revés, ¿vale? Podría haberle puesto aquí 24 y este no lo conozco. Yo le he puesto al grande porque es más o menos parecido, 24 y 26 se parecen, ¿vale? Y las unidades, kilómetro y kilómetro, pues no tengo que cambiar nada, son las 2 kilómetros. Estupendo. Paso número 2, escribo la fórmula. Como he dicho, la fórmula de Pitágoras, la misma de siempre. Sustituyo los datos en la fórmula. La hipotenusa es 26, pues la H la cambio por un 26. Este cateto es 24, pues el C1, porque este es el C1, lo cambio por 24. Y el C2 no lo conozco, pues lo dejo C2. ¿Vale? Paso número 4, y esto es lo diferente con respecto al de la hipotenusa. Paso número 4, este C2, que es el que no conozco, lo despejo.
Es decir, lo que no es el C2 lo paso al otro lado. El 24 al cuadrado lo paso al otro lado. ¿Cómo se pasa? Lo he puesto aquí en rosa. Como está sumando, pasaría restando, ¿vale? Y lo único que he hecho en este paso del cambio del 3 al 4 es este 24 lo he pasado al otro lado, 26 al cuadrado menos 24 al cuadrado, y lo único que he hecho ha sido cambiar las cosas de lado, ¿vale? El C2, C sub 2 al cuadrado lo he puesto en este lado, y la resta la he puesto en este lado, ¿vale? Pues lo podría haber dejado al otro lado, pero era por continuar con la misma regla que utilizábamos para la hipotenusa. Como puse realizar las operaciones en el miembro de la derecha, pues aquí tengo las operaciones en el miembro de la derecha. ¿Que los quiero despejar para acá y dejarlo a la izquierda? Pues la regla sería hago las operaciones en el lado de la izquierda. No cambiaría absolutamente nada, ¿vale? Total, que hago las cuentas. 26 al cuadrado, 26 por 26, 676. El menos en medio, 24 al cuadrado, me da esto, 576. ¿Vale? Recordad que los exponentes van antes que la suma y que la resta, por eso hago primero 26 por 26, 24 por 24. Sigo haciendo las cuentas, calculo la resta, me da 100. ¿Vale? Ese sería el paso número 5, hacer las operaciones. C2, C sub 2 al cuadrado, me da 100. Siguiente paso, paso número 6, calculo la raíz cuadrada. Recuerdo dos soluciones, positiva y negativa. La negativa la descarto. ¿Por qué? Porque es la medida del lado de un triángulo. La medida del lado de un triángulo no puede ser negativa. Y por lo tanto, la descarto y me quedo solo con el más 10. Y puedo concluir que la solución me da 10 kilómetros. ¿Vale? En notas os he puesto las mismas consideraciones que para el cálculo de la hipotenusa. Que por si no os acordáis o no la habéis visto, os lo recuerdo. El cuadrado del dato que no conozco, que antes era la hipotenusa, en este vídeo es el C sub 2, el cuadrado se va manteniendo durante todo el procedimiento hasta que calculo la raíz. Veis que hasta aquí se mantiene el cuadrado, luego ya desaparece porque ya he calculado la raíz cuadrada. Segunda consideración, cuando calculo una raíz cuadrada me dan dos soluciones, la positiva y la negativa, por lo tanto, en principio, C sub 2 puede ser o más 10 o menos 10. ¿Y por qué descartar menos 10? Porque es una medida que no puede ser negativa. Y consideración número 3. Aquí he puesto 10 kilómetros porque son las unidades que me dan en mi esquema, y las unidades de mi esquema recuerdo que las he sacado del enunciado. Si fueran diferentes las tengo que poner con las mismas unidades, ¿vale? Pero aquí como son las mismas, kilómetro, mi solución en kilómetros. Nada, espero que lo tengáis claro, que ya seáis súper expertos y súper expertas en calcular tanto la hipotenusa como el cateto. Si no, repasaros los vídeos y me podéis preguntar en los comentarios cualquier duda que tengáis. A ver si os las puedo ir solucionando. Nos vemos ya en el siguiente vídeo, que ya vamos a empezar a aplicarlo. No solo calcular catetos e hipotenusas, sino que vamos a empezar a aplicar este teorema en otro tipo de figuras. Lo dicho, dejadme cualquier duda que tengáis, hacérmelo saber y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.